La siguiente presentación ha sido organizada por la Asociación Latinoamericana de Física Médica. Este trabajo fue presentado en el Congreso Brasilero y Congreso Latinoamericano de Física Médica en Fortaleza, Brasil. Mi nombre es Emiliano Marino, soy físico médico de la Fundación Escuela de Medicina Nuclear, FUESMEN, de Mendoza, Argentina. Y vamos a hablar sobre dosimetría in vivo en angiografía coronaria multicorte. Por un lado, el estudio de angiografía coronaria multicorte o angiotomografía multicorte cardíaca es un estudio de tomografía helicoidal en donde se hace una valoración del corazón, se hace una valoración de las arterias coronarias de forma no invasiva, en donde se utiliza material de contraste y se realizan reconstrucciones multiplanares e imágenes tridimensionales del miocardio y las arterias coronarias. Permite hacer también una valoración del score de calcio, si tiene alguna placa de calcio sobre las arterias coronarias. Y son estudios que se modulan de forma gatillada con la señal eléctrica del corazón, con el ECG. Entonces son estudios que temporalmente tienen que ser rápidos y se usa una dosis mucho más elevadas que los estudios de tomografía helicoidal convencionales. Entonces, este tipo de estudio de angiografía coronaria multicorte consiste en una serie de adquisiciones tomográficas sobre el paciente, ¿sí? El protocolo requiere de múltiples exploraciones. Entonces, por un lado tenemos el topograma, que es lo más común en cualquier estudio de tomografía, pero después tenemos adquisiciones para hacer la evaluación de score de calcio, adquisiciones de precontrol y control que me permiten analizar la llegada del contraste al corazón, ¿sí? Y sincronizarlo, y la adquisición coronaria que después me permite hacer una evaluación tridimensional del corazón. Entonces son estudios en donde requiere una serie de adquisiciones tomográficas, lo cual hace que este tipo de estudios tenga una mayor dosis sobre el paciente con respecto a tomografías convencionales en tórax. Por el otro lado, para hacer una valoración de la dosimetría en paciente, recordemos que existen métodos convencionales que son indirectos, como es el índice de dosis en tomografía o CTDI, BOL, el producto dosis-longitud, como el DLP, o una estimación un poco más precisa, pero sigue siendo indirecta, que es la estimación de dosis eh, específica por tamaño, ¿sí? Como se denomina SSDE. Si bien son parámetros muy útiles a la hora de poder hacer un análisis de poder optimizar los protocolos y ver una dosis estimada en paciente, pero sabemos que no es una dosis precisa, ¿sí? No es una dosis directa que se esté midiendo con respecto a estos métodos. Entonces, la angiografía multicorte presenta mayores dosis, ¿sí? Son más elevadas que las tomografías convencionales en tórax, en donde inclusive se puede acercar a los 100 milisievert. Sabemos que los valores de 100 milisievert incrementan el riesgo de mortalidad por cáncer, ¿sí? Los métodos indirectos sabemos que no es una dosis representativa en paciente. En Fuesmen se han ido incrementando este tipo de estudios y en un amplio rango etario, ¿sí? De pacientes. Y inclusive hay pacientes en donde se le hacen distintos controles con el tiempo. Entonces, contar con un sistema de dosimetría y control de calidad que permita medir la exactitud de la dosis absorbida en el paciente sin interferir en la calidad de imagen es a donde nosotros apuntamos. Entonces, la posibilidad de superar valores de 100 milisievert en este tipo de estudios de angiografía coronaria multicorte implica pensar en una dosimetría más representativa de la dosis administrada a cada paciente. Entonces podemos realizar un monitoreo más personalizado. La dosimetría in vivo nos puede representar una medición directa de la dosis absorbida en el paciente en este tipo de estudios de tomografía.
Entonces, como objetivos de este trabajo ha sido implementar una medición directa, que la vamos a llamar in vivo, dosimetría in vivo, de la dosis absorbida en la superficie del paciente, como un proceso de aseguramiento de la calidad en la dosimetría en paciente. Implementando detectores OSLD. Ya tenemos bastante experiencia en la implementación de este tipo de detectores en radioterapia y ahora ya venimos hace un par de años implementándolos en tomografía computada, en donde las mediciones de la dosis absorbida en superficie las hemos comparado con las tradicionales indirectas, CTDI, DLP, SSD y la dosis efectiva también. Es fundamental que este tipo de sistema de medición de dosimetría en vivo utilice detectores que sean robustos, pequeños, de fácil manipulación, sin utilizar cables y no permitan artefactos en las imágenes. Entonces, como metodología, implementamos un lote de dosímetros OSLD nanodot, ¿sí? En donde ya previamente, a través de un trabajo por el autor Ernesto Moreno Arnés, que lo realizamos en la Escuela de Medicina Nuclear, en el ámbito de la tesis final de la maestría en física médica. Realizamos una calibración de estos detectores con cámaras de ionización, en donde medimos la dosis de kerma en aire, en tomógrafo, en bajas dosis, en distintos valores de energía, de fotones de rayos X en distintas energías, ¿sí? Realizamos una calibración de estos tipos de detectores OSLD con cámaras de ionización, en donde finalmente los valores que nos reportan los dosímetros OSLD son valores de dosis en superficie. Utilizamos un Fantoma SIRS también para poder implementarlo y aplicar factores de corrección espectral y además las correcciones y calibraciones que se tienen que hacer a los OSL según el protocolo de la APM, el TG191. O sea que finalmente los valores que tenemos de los dosímetros son valores de dosis en superficies para este tipo de trabajo. Entonces, utilizamos 3 detectores OSLD colocados en la superficie del paciente, a la altura a los 3, 6 y 7 centímetros desde la escotadura supraesternal. Esa posición se definió porque es la más representativa para poder medir dosis. Recordemos que el protocolo requiere de ciertas series de scan de tomografía. Entonces la dosis que nos van a reportar estos OSLD es la dosis acumulada por las 4 series de tomografía que se realizan. Y la dosis final que reportamos con el nombre de SD es la dosis absorbida en superficie del paciente, ¿sí? Y me representa el promedio de los 3 valores de OSL. Realizamos 40 mediciones en 40 pacientes en un rango etario entre 21 y 82 años, con este protocolo cardiológico. Y en un tomógrafo de 128 canales, ¿sí? Se analizó la dispersión de los datos y se calculó la correlación entre el CTDI-BOL, el DLP, el SSD y la dosis efectiva. Acá tenemos los valores reportados en los 40 pacientes, en donde tenemos el rango de las mediciones, la media de las mediciones y sus respectivas desviaciones estándar. Podemos ver que los valores de dosis en superficie con la dosimetría en vivo y la dosis estimada por tamaño específico tienen un mejor comportamiento, una dosimetría un poco más precisa que los métodos utilizados, por ejemplo, con CTDI, ¿sí? Sin embargo, la dosimetría in vivo es una dosimetría que estamos midiendo en el momento de realizar
las adquisiciones en los pacientes. Entonces es una dosimetría bastante específica. Por lo que vemos en los resultados, ¿sí? Los valores de, por ejemplo, de CTDI-BOL promedio es de 37 miligray con respecto a el SSD, que es de 47,8 miligray, y la dosimetría in vivo DS de 45 miligray. O sea que los valores de la dosimetría in vivo y la SSD son más elevados que lo reportado con CTDI-BOL, ¿sí? Podemos ver que las dosis máximas son mucho más representativas en la dosimetría en vivo. La dosis máxima que reportamos dentro de los 40 pacientes fue de 87 miligray. Es una dosis que se acerca a los 100 miligray. Y acá no estamos contemplando estudios que se repiten. Existen muchas veces por movimientos del paciente o el propio movimiento del corazón, algunas arritmias en particular, porque recuerden que son estudios de pacientes con enfermedades coronarias. Muchas veces este tipo de estudios se tienen que repetir en el mismo momento o en otro momento. Entonces, la dosis que va a recibir el paciente va a ser mayor a 100 milisievert. Entonces, la dosis representativa de la dosimetría en vivo es más elevada con respecto a los métodos indirectos. Y el delta DS porcentual es la dispersión máxima porcentual en las mediciones de los tres detectores OSL que se colocan en el paciente. Y la máxima que tuvimos es del 28,9%. O sea que puede existir una dosimetría en uno de los OSL, una dosis mucho más elevada con respecto al promedio. Entonces, la dosimetría en piel es siempre más elevada, ¿sí? Con respecto a lo que estamos presentando. Las mediciones de los OSL han tenido un buen comportamiento lineal, una correlación lineal entre CTDI-BOL y SSDE y presentan una muy buena correlación lineal, o sea, para estos niveles de dosis. Entonces, son detectores que pueden utilizarse sin ningún tipo de inconvenientes para hacer dosimetría en tomografía en bajas dosis. Además, la dispersión de los valores, ¿sí? De la dosimetría en superficie, tenemos una gran dispersión de valores. Entonces, eh, con más razón, este tipo de dosimetría puede ser muy útil para hacer una dosimetría más personalizada. Entonces, como les dije, se encontraron diferencias con un valor máximo de 28,9%, lo que implica pico de dosis en superficie mayores a los reportados por métodos indirectos. Como conclusiones, los detectores OSLD Nanodot permiten realizar una dosimetría más puntual. Las diferencias de medición entre los tres dosímetros, la máxima diferencia fue del 28,9%, lo que implica pico de dosis en superficie mayores que los métodos indirectos. Este tipo de protocolo, la mayor dosis reportada fue de 87,19 miligray, lo que hace que nos acerquemos mucho a los 100 miligray o milisievert, ¿sí? Entonces, con más razón, este tipo de dosimetría los convierte ideales para hacer una dosimetría más personalizada. Además, el empleo de los detectores OSLD, por su tamaño reducido, por su respuesta lineal, no producen artefactos en las imágenes. La dosimetría en vivo puede tener un gran aporte en una dosis específica por paciente, sobre todo cuando en ciertos procedimientos podemos alcanzar los 100 miligray. Además, cada vez se implementan en pacientes más jóvenes, donde la práctica se puede repetir con el tiempo. Entonces lo hace ideal hacer dentro de un proceso de aseguramiento de la garantía de calidad en tomografía computada, es indispensable
hacer una dosimetría personalizada. Entonces agradezco al Consejo Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Física Médica por elegir este trabajo para ser presentado en las redes sociales, al Servicio de Cardiología de Fuesmen por permitir hacer esta dosimetría in vivo en pacientes, y a los profesionales que participaron del trabajo, a Héctor Agüero, Venegas Alejandro y Arnés Moreno. Así que bueno, muchas gracias. Cualquier inquietud está a mi correo para poder comunicarnos.